Bien, vamos a comenzar un breve estudio bíblico aquí en Romanos. Esto es, ¿qué es la vida que no puede perecer? La vida que no se acaba. ¿Qué es la muerte? Respecto del reino espiritual de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Nosotros sabemos que hay personas que ya piensan que muriendo todo se acabó. La vida que nos da ahora el existir está cortado por esta sentencia de que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que la muerte va a venir irremediablemente. Pero ¿qué va a pasar después de que nosotros durmamos en pecado? Lo que le pasó a Adán, lo que le pasó a Salomón, lo que le pasó a Saúl y a muchos personajes que por no obedecer tuvieron que morir o ser cortados. Sin embargo, Dios le dice a las personas en el libro de Proverbios 4, versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Pues hay una promesa de alargar la vida. Proverbios 4. Versículo 10. Gracias. Hay una promesa de alargar la vida. Pero para poder alargar la vida de las personas, se debe de tener una sanidad física y una sanidad que viene de la paz. Mira desde el versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No la sangre que fluye por tus venas para alimentar tu corazón y el oxígeno, sino caminar en las veredas rectas del Señor. Caminar conforme a su voluntad implica el que guardando sus razones en nuestro corazón es nuestra vida. Quiere decir que toda nuestra vida es guardar sus mandamientos en nuestro corazón y ponerlos por obra. Y te aconseja el Señor como buen padre, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho el mal. Y mira, hay personas que no duermen por estar pensando en cómo van a dañar a otras. Y hasta que les hacen daño es cuando ya empieza su alma como a sentir satisfacción. Mientras no pueden dormir. Pero dice el Señor, ¿por qué no duermen ellos si no han hecho el mal? O sea, la gente que no puede desquitarse, la gente que no puede hacer daño por alguna otra causa, no tiene descanso. Y lo que implica el no dormir, el no descansar, pues es un deterioro físico que acelera la muerte. Es atentar contra nuestra propia vida. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Hay gente que está pensando en que alguien tiene que ser dañado
Y dice que pierden el sueño. Hay gente que dice, tengo insomnio, no puedo dormir. Pues, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que piensan para no dormir? Hacer el mal. Porque comen el pan de maldad, beben el vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos, ¿quiénes son? Los que justificados pues por la fe tienen paz para con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre nos ha lavado de la muerte, del pecado, de la esclavitud. Y entonces dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. La paga del pecado es muerte, la muerte espiritual está en aquellos que practican la maldad, que se disfrazan de gente buena y que todas sus intenciones son únicamente intenciones egoístas. Porque dice que pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. O sea, ¿cuál es la intención de hacer caer al justo? Lo que les alimenta el alma. Pero el consejo de Dios es, mira, hijo, da en tu corazón y pon atención, guarda mis razones, porque estos son vida al que la haya. El que está justificado, el justo que está justificado y que tiene paz para con Dios, no enferma. Las emociones no le enferman el cuerpo, no le llenan de maldad. Porque dice, son vida al que las haya y medicina a todo su cuerpo. El que camina dentro de la palabra de Dios no va a enfermar por sus emociones, por su odio, por su rencor, por su soberbia de sentirse superior a los demás. No va a enfermar. Y si llegara una enfermedad por ahí oportunista como el COVID o como lo que sea, Dios, a través de la palabra y a través de la fe, porque justificados pues por la fe tenemos paz. Por la fe, nuestro Dios nos dice que Él ha crucificado, ha clavado en su llaga nuestras enfermedades. Entonces, ya sea por palabra o por milagro, el justo, que no es por su propia justicia, sino el justificado por la sangre de Jesús, pues es un hombre que va a estar en vida. ¿Cómo es esto de que la vida entra por las razones de Jesucristo, por las razones de Dios, por las razones de la palabra de Dios? Porque la palabra es viva, es vida, es eficacia, es lo que opera en nosotros para que nuestra alma, espíritu y cuerpo puedan permanecer irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Ahora, ¿qué dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 17? Fíjate lo que dice, son palabras de Jesucristo. Estas cosas habló Yahshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cuando dice, está atento a mis razones, está atento a lo que yo te digo aquí, porque son vida al que las haya. El que haya esta palabra y la hace suya, dice el Señor Jesucristo, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y he creído que tú me enviaste. ¿De dónde salió Jesucristo? Salió de Dios, es Dios encarnado. Entonces dice el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando dice el Señor que la verdad te hará libre, después dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no va a haber muerte para ti si tú estás en el Señor. Pero acuérdate que aquí dice: santifícalos en tu verdad. La verdad te hará libre si tú dejas que esto penetre en tu corazón, como dice el proverbio: guarda mis razones en tu corazón, porque son vida al que las halla, no al que las oye. Hay mucha gente que oye, pero tiene un oído por aquí y le sale por acá, y a la hora de hacer la palabra no la puede hacer. Entonces Dios te dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando tú entiendas que la vida que tienes hoy es porque corre por ti la sangre que va a tu corazón, ahora ya no va a ser así. Ahora lo que te va a dar vida es el Espíritu, no la sangre. Te voy a decir, cuando Cristo murió, derramó su sangre. Y fue vivificado en un cuerpo espiritual. Tú, antes de dormir, tienes que ser de la misma manera vivificado, no por la sangre que corre en ti, sino por el Espíritu Santo que Dios mandó que habitara, el mismo que resucitó a Jesucristo al tercer día. Recuerda que dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando dice pecaremos, de ninguna manera, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿No sabes que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados? Muertos a la carne, muertos a la vida con la sangre. La carne la alimenta la sangre. Pero ya sin sangre, Jesucristo fue alimentado ahora y vivificado por el Espíritu. Un cuerpo espiritual. Desde hoy tú tienes que ir muriendo a la carne. Por eso dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces dice el Señor en Juan 8:32, en verdad te digo que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que hay que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, alimentado por la sangre. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Cristo murió y resucitó, resucitó en el Espíritu y no en la carne. Así Él quiere que tú y yo seamos santificados en la verdad, en la palabra que es verdad. ¿Cuál es la palabra? Que te va a dar vida eterna, porque el Espíritu ya no va a morir. Santifícalos en tu verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál fue la santificación en la verdad cuando ellos los mandó al mundo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los que creyeren y fueren bautizados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué va a hacer de las personas que creen en Dios, pero que no le obedecen a Dios? No van a poder predicar el evangelio, porque al no ser apoyados por el Espíritu Santo, sus palabras se van a quedar en la carne. Entonces dice la palabra, no ruego por ellos, sino por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿De dónde dice el que salió? ¿Salió de quién? De Dios. Cristo salió de Dios. En aquel día, dice el versículo 26 del 6, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, que el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Sí? Entonces la fe que nosotros predicamos es que sabemos que Cristo es Dios. Porque dice el Señor, ustedes van a creer, ustedes habéis creído que yo salí de Dios. Entonces dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Que Dios fue manifestado en carne. Eso te lo tiene que revelar el Espíritu para que tú puedas vivir en el Espíritu y entonces no satisfagáis los deseos de la carne. Si tú vives en el Espíritu te va a ir renovando día con día, día con día. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué dice Juan 10:30? El Padre y yo, uno somos. Y entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿A dónde fue? Dice Marcos 16. Después de que fueron ellos recomendados por la palabra de Dios que fueran a todas las naciones. Dice que ellos salieron y todas las señales les seguían. ¿Dónde está el Señor? En la salvación. Porque venció a la muerte en la cruz. Él está en la salvación y el mandato para aquellos que vayan y prediquen el Evangelio es: y estas señales seguirán a los que creen. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Cristo fue bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo como paloma, vino la voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue bautizado en agua y fue bautizado en Espíritu. Y después él, como dijo Juan, es el que no tenía derecho él ni de abrochar su sandalia, el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces cuando dice después el apóstol en el día de Pentecostés que hay que bautizarse, dice Marcos 16, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Entonces Cristo está en la salvación y entonces le pide antes de ser entregado y arrestado, porque después eso en el capítulo 18 viene cuando él es arrestado, cuando Pedro le corta la oreja a aquel hombre y pide el Señor y dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Esa es la promesa de la libertad en Cristo. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 14 de Juan, dice, para que completemos el estudio con estas palabras y te las lleves en tu corazón, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora lo conoces y le has visto. Hermano, hermana, tú y yo somos parte de este plan. También comenzamos con un texto con el que vamos a terminar, en Romanos 6:23. Fíjate lo que dice. Pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú tienes fe, si tú te santificas, si tú haces caso de lo que Dios dijo en Cristo aquí, si tú dices que es verdad, que Cristo oró y le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, creerás lo que dice en los Proverbios cuando dice, Hijo mío, está atento a mis razones y guárdalas en tu corazón porque son vida al que las haya. Y como es mejor un día estar escuchando la palabra de Cristo que 1000 fuera de los atrios del Señor, pues tú nomás imagínate lo que se están perdiendo las personas que no tienen alimento de vida. Este es el alimento que te da vida, no es cualquier cosa. Pero eso te lo tiene que revelar el Espíritu. La carne te pide no escuchar al Espíritu. Recuerda lo que dice Gálatas. Lo que dice Gálatas es muy interesante respecto de lo que estamos hablando. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. Pero como las personas que no están alimentadas espiritualmente no pueden venir a escuchar el alimento espiritual, porque todas las cosas carnales los tienen atrapados. Y te voy a decir, en esta época donde después del COVID están la gente esclavizados a las pantallas, donde ese aislamiento y esa soledad, porque hay mucha gente que ya no ha creado amigos nuevos, cada vez está más sola, y esa soledad produce depresión, ansiedad, y entonces las personas están acostumbradas a satisfacer los deseos de la carne de cualquier manera, con el cine, con las borracheras, con las fiestas,
pero nunca con la oración, nunca con la concentración en la palabra de Dios. Se desesperan porque no encuentran satisfactores a su carne. Cuando uno está acostumbrado a beber agua de vida, que es palabra de Dios, los deseos de la carne son dominados por el Espíritu. Pero cuando el Espíritu está mal alimentado, que escuchan una predicación cada 2 meses y luego después piensan que con eso, y todavía le dan permiso a ver si le obedezco, a ver si me convence, a ver si lo hago, y se esclavizan más de la carne en estos últimos tiempos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, y ahorita todos los afanes de la tierra, todos los placeres, todas las cosas que están alrededor de la gente que no les permite escuchar la palabra de Dios, los va a ahogar, los va a matar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Van rumbo a la muerte ciegos. Porque Dios es vida, la palabra de Dios es agua viva, es lo que nos sostiene en la adversidad, es lo que nos empuja. Estábamos viendo que ahora, en este tiempo, las personas que no tienen esperanza no tienen el porqué de la vida. No hay esperanza, ya no hay nada. Entonces, cuando ya no hay esperanza espiritualmente, se dedican a estar satisfaciendo únicamente sus deseos en, pues yo lo que quiero es paz, ver mi televisión comiendo mucho, disfrutando de las cosas que la vida me da, ya sin compromisos, ya sin nada. Y eso piensan que es uno de los logros del ser humano, tener mucho dinero para ya no trabajar y para estar disfrutando de la vida, de la comida, de la diversión. En eso se alimenta la carne. Pero eso es muerte. Lo que es nacido de carne, le dijo a Nicodemo, carne es. Los placeres, las bebidas, las relaciones sexuales, a todo lo que da, la pornografía, la maldad, la envidia, el robo, el narco, el asesinato, el secuestro, todas esas cosas son para comprar cosas que satisfacen la carne. Y entonces dice el Señor, ven a comprar pan sin dinero. ¿Quién dijo? Yo soy el pan de vida, Jesucristo. Lo que te va a costar es querer amar a Dios y negarte a los placeres que te dan las cosas que después te producen depresión, instinto de muerte, desconfianza, enfermedades físicas fuertes, porque donde está tu tesoro está tu corazón, y el corazón es alimentado por la sangre. Pero cuando dice que alguien que cree en Cristo, por él correrán ríos de agua viva, nada de la carne te va a alimentar el espíritu. Debemos entonces alimentarnos de nuestro Señor, de su palabra, atesorarla en el corazón, ponerla por obra, ¿sí? Pero va a haber gente que te diga que estás enfermo de la cabeza, y se van a ir por las aventuras del dinero, de lo que compra el dinero. Y pues espero que Dios dé luz y permita que el Espíritu Santo ilumine la cordura de las personas para darse cuenta que el alimento espiritual es verdaderamente vida. Esta es la vida que no muere. Cristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, esta parte en la que estábamos viendo por el Día de los Muertos, pues que no es ya el tiempo de estar predicando en contra de los que adoran a los muertos, sino predicar en favor del que da la vida eterna, que eres tú, Señor. Y cuando tú dijiste pues que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, pues Señor, esperemos que las personas y nosotros entendamos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que tú eres el Dios de la vida. Entonces queremos estar como los pámpanos insertados en la vid, porque así dices tú también en tu palabra,
que los que estamos insertados en la vida daremos frutos espirituales, frutos de cambio de vida, frutos de cambio de corazón, de intenciones, de la manera de mirar, de la manera de hablar, de la manera de pensar, de la manera de actuar para con los demás. Y decía mi esposa en la oración, somos personas que estamos en continua transformación. No hemos sido transformados algunos milagrosamente. Hemos sido transformados en la medida que hemos comido del libro. Hemos sido transformados en la medida que tu palabra y tus razones hacen en nuestro espíritu y en nuestra alma para transformar nuestro pensamiento en un deseo ferviente de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque hasta las alabanzas, las adoraciones claman de estar nuestro corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Es la mayor maravilla que puede encontrar cualquier persona. Y desde cuántos años nos vienen diciendo, las oraciones del mundo en aquellos años decían, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Y ahora vemos la alegría que produce la esperanza de hacer siempre tu voluntad, porque tú lo mereces, porque nos has salvado la vida, porque nos has salvado de la muerte, de la enfermedad. Tienes la vida, Señor, en tus manos, la muerte y el Hades están las llaves en tus manos. Tú tienes el día, la fecha en el que nosotros dormiremos, pero no estamos como aquellos que no tienen esperanza. Sabemos que tú vendrás, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que aquellos que estemos vivos, si es que quedamos algunos vivos, pues iremos después de los que duermen para encontrarnos contigo en las nubes y vivir contigo por la eternidad. Tú eres Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. En el nombre de Yahshua, te doy gracias, Señor, por esta revelación. Y que sea rema en nuestro corazón grabada tu palabra, para que tengamos aceite en nuestra lámpara y podamos esperar tranquilos, podamos esperar confiados en que cuando tú vengas estaremos encontrándonos contigo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Te amamos, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Amén y amén.